vez más se lo decimos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. Hay quienes dicen, muévete en mí, Señor, con tu poder. Muévete en mí, Muévete, Señor. muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Que se escuche hasta el cielo. Muévete en mí, Es tu poder, Señor, y tu gloria, Dios. muévete. Es tu poderosa unción sobre tu iglesia. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Y todos juntos decimos, muévete en libertad, Señor. Muévete en mí, Tú eres fiel. muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete. Una vez más. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y estábamos analizando que Jesucristo sí le dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados. Le digo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Pusimos la lupa para darnos cuenta que sí los envió. Y los envió con una misión exclusiva, con una misión especial. Juan 20, 21 es claro. La misión es exclusiva, es especial. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados. Y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Aquí nadie, absolutamente nadie puede negar que Jesucristo está dándole la autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados y los está enviando al mundo. Solamente un protestante, y protestante no significa un insulto, protestante es definir lo que hace la persona, protesta contra Cristo. Cristo dijo, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, reciben el Espíritu Santo, y les dio el poder de perdonar pecados. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Y esa persona dice, yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces se llama protestante, porque protesta directamente, así, se enfrenta con la palabra de Dios. Por internet ustedes verán cómo muchos comienzan a protestar. A pesar de que le estoy dando el capítulo y versículo, en vez de leer el capítulo y versículo, ¿qué hace? Comienzan a protestar. No, señor cura, un hombre no tiene poder para perdonar pecado porque los curas son unos sinvergüenzas, unos vagabundos. Miren los escándalos que han existido. Entonces, por eso no me confieso. Eso se llama protestar. A nosotros nos interesa ver qué dice la Biblia. Si un hombre tiene o no tiene poder para perdonar pecados. Según la Biblia, sí. Un envío especial sobre los apóstoles a perdonar pecados, con la condición de que los soberbios y orgullosos que no quieran confesarse, le quedarán sin perdonar los pecados. A quienes no se lo perdone,
le quedarán sin perdonar. Nosotros por eso nos acercamos a la confesión. Ciertamente hay católicos que a pesar de estar en la iglesia católica viven como protestantes, no se confiesan. Ven con el micrófono. Entonces ese sí es un gran problema, que no queramos acercarnos al sacramento de la confesión. Una vez, hablando con una hermana protestante, yo le di la cita a Juan 20:21, que habla del perdón de los pecados, que Jesús le dejó eso a los apóstoles. Pero ella me dijo que ese poder solamente le dejó a los apóstoles, y los apóstoles ya murieron todos. Así que si nos puede explicar sobre la sucesión, que ese poder va pasando a través de la sucesión apostólica, ¿verdad? Rápidamente, no se la puedo explicar completo, pero le puedo dar citas. Cuando muere Judas, murió un apóstol. Si eso fuera verdad, que cuando murió el apóstol hasta ahí llegó, entonces no hubiesen nombrado un nuevo apóstol. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15, le tumba esa mentira a los protestantes. Porque cuando muere Judas, Pedro dice, murió Judas, y es necesario reemplazar, colocar a alguien que ocupe el lugar de Judas. Y entonces nombran a Matías. Y cuando nombran a Matías, lo agregan al número de los apóstoles, tan así que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, dice que Pedro junto con los 11, ¿cómo que con los 11 si ya Judas había muerto? Ah, pero ya estaba incluido Matías. Entonces, según la Biblia, cuando muere un apóstol, otro lo reemplaza. Y este reemplazo se hace con la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles. No hay una cita donde me diga esa mentira. Eso se llama mentira, protestar. Si hubiese una cita donde diga que cuando murieron los apóstoles se acabó la autoridad y el poder, entonces sí. Pero si no me muestran la cita, son unos mentirosos. No hay cita. Y si usted quiere leer un poquito más, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18, Simón el mago le dice a los apóstoles, impónganme a mí las manos, de modo que yo pueda recibir ese poder y a la vez se lo pueda dar a otro. Entonces se llama sucesión apostólica. Recibe ese poder y se lo transmite a otro. Solamente que ellos saben que los católicos no leen la Biblia y comienzan a decir mentiras. Pero esa autoridad que Jesús le dio a los apóstoles se va transmitiendo. Entonces, vamos a suponerle, si fuera verdad lo que usted me acaba de decir, que ellos le dijeron, mueren los apóstoles y se acabó ese poder, entonces yo me pregunto, ¿por qué Pablo tenía ese poder si Pablo no fue apóstol? Pablo no conoció a Jesucristo. Pablo viene después de Jesucristo. Y Pablo tiene el poder de perdonar los pecados. Si no se transmite ese poder, si se acabó cuando murieron Pedro, Santiago, Juan, ¿por qué? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante, dice que Pedro tiene ese poder de perdonar los pecados. ¿Por qué entonces, Pablo? ¿Por qué Pablo, si él no fue apóstol directo de Cristo, si él no era del grupo de los 12, ¿por qué la Biblia dice que Pablo lo tenía? Entonces verán que los protestantes son unos mentirosos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Vamos a ver si es verdad que ese poder llegó hasta los apóstoles o se transmitió, porque Pablo no era de los 12 y Pablo tenía esa autoridad. Vamos a escucharlo, para que nunca se dejen engañar de los protestantes. 5, 18 en adelante. Todo eso... Acérquelo un poquito más, ahora acérquelo. Todo eso es obra de Dios. Escuchen ahí, todo eso es obra de ¿quién? Todavía no sabemos cuál es la obra de Dios. Pero Pablo dice, todo esto es obra de Dios. Vamos a poner la lupa para ver qué es obra de Dios, porque si es obra de Dios no es obra del Papa, no es obra de los curas. Es obra de Dios, es obra de Dios. Todo eso es obra de Dios. Dale. Que nos reconcilió con Él en Cristo.
La obra de Dios es reconciliarnos con Él por medio de ¿quién? De Cristo. Observen, es obra de Dios. Nosotros estábamos condenados a la muerte, al infierno, y Dios quiso reconciliarnos por medio de Cristo. Pero ahí no hay un punto y aparte. Búsquenlo, los protestantes que me están siguiendo. Busquen a ver si hay un punto y aparte. ¿Ahí hay un punto y aparte o qué sigue? No, ¿Qué hay ahí? ¿Una I, una coma o qué? no, no, no hay. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No hay nada. ¿Qué Y dice? que a nosotros nos A ver, recomienda el ¿qué? mensaje. No hay una coma, no hay una I ni nada. Acá, todo eso es obra de Dios. Acá hay una coma. Ah, entonces no me diga que no hay nada. Hay una coma. Porque los signos de puntuación nos enseñan algo. Entonces aquí dice, esta coma significa que no ha terminado, que continúa. Todo esto es obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo. Coma, todavía no ha terminado. Sigue. ¿Qué es lo que sigue? Y que a nosotros, A nosotros, dice Pablo, a nosotros, y Pablo no era de los 12. Si Pablo no era de los 12, entonces quiere decir que el poder llegó hasta los 12 y cuando murieron los 12 se acabó. Pero Pablo no dice eso, que se acabó. Dice Pablo, y a nosotros, y observe que Pablo no era de los 12, y dice Pablo, a nosotros, dale, nos encomienda nos encomienda. ¿Se acuerda? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Encomienda, ¿qué nos encomienda? el mensaje de la reconciliación. A quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Entonces Pablo dice a nosotros, como si Pablo no era de los 12. Porque aunque ya los 12 no estén, no importa. Se llama la sucesión apostólica. Siga. Pues en Cristo Dios estaba reconciliado el mundo. Como el con él. Padre me envió a mí, en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. ¿Para Punto y qué coma. mandó a Jesucristo el Padre? Para reconciliar el mundo. Pues en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo. Entonces por eso Jesús le dio a los apóstoles, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. En Cristo Dios estaba reconciliando el mundo. Ahora miren la segunda parte. Ahí está la primera, como el Padre me envió a mí, lo envió a reconciliar el mundo. Vamos a ver la segunda. Así yo los envío a ustedes. Pongan cuidado, dale. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. nos entregaba el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? No tomar en cuenta ya los pecados. Y observen esta frase que viene, el versículo 20, paren la oreja, póngale la lupa, escuche. Nos presentamos pues como mensajero de Cristo. Como mensajero de Cristo. Esta traducción, ¿cómo lo dice? Para que comparemos las traducciones. Y el hermano separado puede comparar la traducción de él, como dice la de él. ¿Cómo dice esta? En el versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Ahí donde está. Vamos a ver, me gusta más esta palabra que la dice en la de los protestantes también, en la Reina Valera. Pongan cuidado. 5:20. Versículo 20. Ahora busca el 20, chiquitico. Por ahí tiene que estar el 20. Por aquí tiene que haber un 20. Usted está en primera, mamita. Tiene que ser segunda. Ahí lo dice en esta traducción, segunda de 5. Me gusta más esta traducción. Esta palabra es más clara. Dice lo mismo, pero esta es más diciente y es la que tienen los protestantes también. Versículo 20. Sí. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Como embajadores de Cristo. ¿Recuerdan que le dijo en Juan 20:21? Como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿Qué significa yo los envío a ustedes?
que son embajadores. Que sí, Jesucristo tiene embajadores. ¿Para qué? ¿Embajadores para qué? Para perdonar los pecados. Y esto es obra de Dios. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Y escuche lo que viene. Como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo. Recuerda cuando Jesús le dijo a los leprosos, vaya y preséntense a los sacerdotes. Entonces, los sacerdotes es como si lo hiciera el Dios mismo. Quedaron curados. Es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca. Repítelo y sigue. Como si Dios... Nos presentamos. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo los exhortara por nuestra boca. Ahora bien, cuando los protestantes están en contra de los sacerdotes, no aceptan los sacerdotes, que son embajadores de Cristo, y que es como si Dios mismo les hablara por medio de nuestra boca, entonces, ¿están a favor de Dios o en contra de Dios? Cuando un protestante le dice a usted, no acepte los sacerdotes, no se confiese con los sacerdotes, protestante, porque la Biblia dice, esos son los embajadores de Dios, como si Dios mismo les hablara por medio de vuestra boca. El único que no quiere que escuchemos a los embajadores de Dios, que nos dejemos reconciliar con Dios, se llama Satanás. Y los protestantes, sin saberlo, sin quererlo, están desgastando su vida al trabajo, al servicio de Satanás, para que la gente no se reconcilie con Dios. Y hay de aquel católico que diga que eso es lo mismo. Se llama ignorancia. Se llama ignorancia. Porque la Biblia dice que sí, Dios tiene embajadores. Repítalo y sigue, hermano. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo. Sí hay embajadores de Cristo en la tierra. Claro que sí, aunque los protestantes digan que no. Pero ahí está escrito. Diga. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Dios los mandó. Y si Dios lo mandó, es como si fuera el mismo Dios. Y escuche lo que viene. En nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Ve que Cristo tiene sus ministros que lo representan. Estos embajadores de Cristo los va a representar. Y como lo representa, ya Cristo murió, ya los otros apóstoles murieron, pero la sucesión apostólica sigue. En nombre de Cristo, a quien represento como sacerdote. En nombre de Cristo les rogamos. Les rogamos, les suplicamos. Déjense reconciliar con Dios. A quienes le perdonen los pecados le quedarán, y a quienes no se los perdonen le quedarán. Y dice la Biblia, les rogamos, les suplicamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Qué significa en castellano? Confiésense, vagabundos, sinvergüenza, raza de víboras, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas. Déjense reconciliar con Dios. ¿Qué significa déjense reconciliar con Dios? Que a la gente le cuesta confesarse. Que a la gente le cuesta ir al sacramento de la confesión. Que los protestantes ponen traba porque el diablo no quiere que usted se confiese. Pero dice la Biblia, somos embajadores de Cristo. Y por nuestra boca es como si Dios mismo les hablara. Pues si es como que Dios mismo les hablara, pues le vamos a hablar de parte de Dios. Déjense reconciliar con Dios. Para eso están los embajadores de Cristo. Pero el pueblo no se quiere dejar reconciliar con Dios. Y recuerden cómo comenzó. Todo esto es obra de Dios. ¿Y quién es el que le lleva la contraria a las obras de Dios? El diablo. Así como Pablo dice, todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Cristo y a nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Y por nuestro medio es como si Dios mismo les hablara. Somos embajadores de Cristo.
¿Y esto es obra de Dios? ¿Cuál sería la obra del diablo? Todo lo contrario. No se confiesen, no se dejen reconciliar con Dios. Los curas no son embajadores de Cristo. No, Dios no está en ellos. Dios no habla por medio de ellos. No se confiesen con ellos porque son unos hombres pecadores igual que todos. Palabra de Satanás. Porque Satanás le lleva la contraria a Dios. Y por eso estos hermanos se llaman protestantes. Yo sé que algún hermano me puede decir, señor cura, no me gusta que me diga protestante. Pues no proteste. No proteste con la confesión. Diga, en la Biblia está eso y yo lo acepto. Entonces usted dejó de ser protestante. Pero si usted dice, en la Biblia no está, a pesar de que le estoy mostrando 2 de Corintios 5 del 18 en adelante, y usted dice, eso es mentira, usted se llama protestante. Protestante no es un insulto. Protestante no es una grosería. Protestante es definir la actitud que tú asumas delante de la palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que asume ante la palabra de Dios? Te hace ser protestante. ¿Qué actitud tenemos nosotros? Nosotros los católicos decimos, si Dios dejó embajadores en la tierra y por sus labios es como si Dios mismo hablara, pues ¿qué vamos a hacer? Pablo dice, déjense reconciliar con Dios. Repítalo de nuevo, déjense reconciliar con Dios. ¿Dónde dice Pablo? En nombre de Cristo les rogamos. Les rogamos en nombre de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Déjense reconciliar con Dios. ¿Cuánto tiempo tiene usted que no se confiesa? No me diga cuánto. Pero usted no se está dejando reconciliar con Dios. Porque a lo mejor ya los protestantes le metieron cucarachas, ranas y sapos en la cabeza. Porque a lo mejor la doctrina protestante ya está aquí, a pesar de que está en la Iglesia Católica. O porque a lo mejor el diablo ha hecho el trabajo en su mente y en su corazón y le ha dicho, eso para qué se confiesa, usted ni pecado tiene. Hermano, qué triste. Siga. Bien, entonces dice San Pablo, déjense reconciliar con Dios. ¿Hay ministros para la confesión? Sí. Déjense reconciliar con Dios. Siga. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado. En castellano, ya Cristo cargó por nuestro pecado, Él sufrió por nosotros, ¿por qué no nos vamos a confesar? Si para eso Él murió por nosotros. Siga. Para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. O sea que si Cristo murió por mis pecados, yo tengo que aceptar que Él me salve. ¿Cuándo lo acepto? Cuando me confieso. Estoy aceptando la salvación, estoy aprovechando la salvación que Cristo me trajo. Cristo no ha muerto en vano por mí, porque yo me acerco a Él a través del sacerdote para recibir su misericordia. Sigue. Somos, Escuche. pues los ayudantes de Dios. Repítalo. Somos, pues los ayudantes de Dios. ¿Tiene ayudante Dios o no tiene ayudante para perdonar los pecados? Repítalo. Somos, pues los ayudantes de Dios. San Pablo, a pesar de que no era de los 12, dice que él es ayudante de Dios en esta obra de la reconciliación del mundo, del perdón de los pecados. Somos pues los ayudantes de Dios. ¿Por qué los protestantes odian a los sacerdotes? Porque somos los ayudantes de Dios en el sacramento de la confesión. ¿Movidos por quién odian a los sacerdotes? Por el diablo que ha sembrado el odio contra Dios y contra los sacerdotes del Dios Altísimo. Ese es el problema. La cuestión no es que los hermanos separados tengan la verdad. Es que el diablo les ha sembrado odio contra la Iglesia Católica.